Entonces hay un 90% de funciones que hace un abogado que pueden automatizarse fácilmente. Por ejemplo, redacción de escritos típicos, redacción de buena parte de los contratos. La inteligencia artificial, curiosamente, no es una cosa, es algo parecido a una marca comercial. Un nombre que le damos a un conjunto de tecnologías que logran ciertos resultados. Básicamente el resultado que se busca es en realizar actos que los seres humanos requieren un proceso cognitivo. Eso es. Básicamente, lo que hace que califiquemos como inteligencia artificial algún dispositivo u otro es que está realizando algo que si lo realizara un ser humano requeriría ciertamente un acto de pensamiento o algo así. Eso es más o menos los términos más básicos en que se definió por allá por el año 1856 en el proyecto de Dartmouth College, que es donde más o menos se dio origen al término. Eligieron ese término, ese sintagma, inteligencia artificial, porque resultaba vendedor. Mucho más, y había una competencia en esa época con otras escuelas de pensamiento, por ejemplo, los cibernéticos, que tenían ideas muy afines a esto, y la idea era tener un nombre que pudiese, digamos, capturar más recursos en investigación que otros nombres. Entonces, inteligencia artificial fue ese. Básicamente hay dos aproximaciones. Una que se llama inteligencia simbólica, que hoy día ni siquiera llamamos realmente inteligencia artificial, que son programas que están completamente estructurados, o sea, que en realidad actúan, hacen actos que nosotros requerirían pensamiento, pero que en verdad son todos un fruto de una programación específica. Así, por ejemplo, si haces esto, haces esto otro. Si se presenta esto, reacciona de esta manera. Programas como estos son, por ejemplo, los que estaban dentro de Deep Blue cuando le ganó a Kasparov, por allá por el año 1997. Ahora, lo que normalmente hoy día denominamos inteligencia artificial es el producto de lo que se llaman las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Suena muy avanzado. En realidad no lo es tanto, es un modelo matemático. Es básicamente multiplicar matrices. No tiene más ciencia que multiplicar matrices. Yo me imagino que lo aprendieron a multiplicar matrices por allá por segundo medio. Pues mira, es lo mismo. La idea es que tú unes una serie de puertas lógicas que pueden dar una señal de sí o de no. Y la manera en que las entrelazas hacen que den ciertas predicciones, unas u otras. En realidad lo que tú armas es simplemente una arquitectura. Yo digo que vamos a tener, qué sé yo, cuatro niveles de puertas de estas puertas lógicas que se llaman neuronas porque fueron diseñadas a partir de como se pensaba que eran las neuronas por allá por el año 1943, no son así, pero no importa. Y, y se multiplican básicamente las conexiones, las sinapsis entre estas distintas neuronas. Ahora, el punto es que estas redes yo no las programo, las diseño simplemente. O sea, no las programo en el sentido de que no les meto, si pasa esto, haga esto otro. No. Estas redes aprenden. ¿Aprenden a partir de qué? A partir de ejemplos. Tal vez sea muy liviano decir que aprenden, pero bueno, en realidad es lo que hacen. Lo único que aprenden realmente es un coeficiente de multiplicación, el peso y poco más. Pero el resultado es que si tienes muchos datos y una red suficientemente amplia, es que puedes llegar a predicciones muy precisas sobre distintas cosas. Sobre, por ejemplo, lo que hay en una fotografía, sobre lo que hace un ser humano, sobre lo que hará un ser humano, sobre el significado de algo, etcétera. Puedes llegar a muchísimas, muchísimas. Hay algunas en que ya se aplica. Por ejemplo, porque básicamente la inteligencia artificial es una forma de automatizar actos rutinarios. Y podríamos decir de que el 90% de lo que los abogados hacen es completamente rutinario. Entonces hay un 90% de funciones que hace un abogado que pueden automatizarse fácilmente. Por ejemplo, redacción de escritos típicos, redacción de buena parte de los contratos,
eh, predicción de resultados, incluso recomendación de fallos, análisis de jurisprudencia. Hay mucho que es relativamente automatizable, puede automatizarse y está siendo automatizado. Es muy probable que en los próximos 10 años la profesión de abogado cambie más que en los 200 anteriores. Mira, que te des una idea. Cuando yo estudié Derecho, básicamente mis profesores hacían lo mismo que haría José Clemente Fabres, por decir algo. Venía de libros, redactaban escritos, en esa época ya existían máquinas de escribir, en máquinas de escribir, eh, comparaban casos, atendían personas personalmente, respondían por carta. Hoy día es cierto que la profesión ha cambiado, pero no tanto. Lo que espera ahora es un verdadero cambio. Y este cambio es desafiante porque lo que va a quedar atrás es el abogado especialista. Ese que era el paradigma en la década del 90, ese abogado que no sabía nada más que de lo que él sabía, ese tipo de abogado yo creo que está un poco condenado. Porque las áreas específicas, como por ejemplo el derecho tributario, son muy rentables y muy automatizables, y muy fácilmente automatizables, porque dependen de la interpretación de pocas reglas, y además tienes un intérprete oficial. Fusiones, due diligence, un montón de cosas son muy fácilmente automatizables. Lo que no es automatizable es el juicio. Es el juicio de un experto. Es la aproximación de un experto a un resultado. Y eso requiere cultura jurídica, sentido común y dogmática. Esa es la parte que no es automatizable. Hoy día necesitamos abogados que tengan una cultura general amplia. Ese tipo de personas son los que van a ser los grandes abogados del futuro. Aquellos que esperan poderse refugiar en un conocimiento de nicho muy pequeño se los tienen mal. Es mejor tener un conocimiento amplio que vaya por las teorías jurídicas fundamentales. Los grandes casos ahora van a ser casos de principios fundamentales, casos de teoría general, no tanto de materias específicas. En ese sentido, creo que la profesión va a cambiar. Va a ser mucho más importante conocer los fundamentos del derecho que el derecho positivo en sus detalles, creo. Muchísimo, muchísimo. O sea, desde redacción de contratos, hay apps que ustedes pueden ver o pueden buscar que te redactan contratos y no son malos, no están mal hechos, están bien hechos. Ahora, lo que sí, el trabajo que no puede ser reemplazado es el del es el del jurista que revise que lo que se está haciendo no es una estupidez. Ese es el trabajo que se requiere. Pero redacción de contratos ya existe mucho avance. Predicción, también hay mucho. Análisis de doctrina, de material jurídico, es decir, de jurisprudencia, ese tipo de cosas, sí, también hay bastante. Hay buscadores especializados, como por ejemplo el de Tirano Blanco o el de Dilex, que tienen capacidades bastante profundas en este respecto. Probablemente en el futuro cercano avancemos hacia la automatización del proceso, es decir, que buena parte de las cosas que hoy día hacen los tribunales van a estar automatizadas también. No todo, por supuesto. Hay cosas donde requiere juicio, donde requiere sentido común y las inteligencias artificiales carecen de sentido común. Hay cosas donde lo requiere, pero hay otras cosas, las más rutinarias, que son muy fácilmente automatizables. La primera y más importante es que potencia la inteligencia humana. O sea, depende cómo la uses. Si eres un tonto, potenciará tu estupidez. Pero si eres una persona inteligente, va a potenciar esa inteligencia. Es decir, un abogado con herramientas jurídicas poderosas puede ser más sagaz, más experto y más razonable que sin ellas. Es un potenciador de tus habilidades. En este sentido también va, y esta es la segunda ventaja, va a aumentar la capacidad de trabajo de los abogados. Un abogado con medios tradicionales podría hacerse cargo de un número limitado de causas.
probablemente esto va a multiplicar la capacidad de trabajo de los abogados y la puede multiplicar por 10, o sea, exponencialmente. Un orden de magnitud completo. Puede que un abogado que hoy día se ocupa de 50 causas termine ocupándose de 500 en el futuro, porque su labor va a ser distinta. En tercer lugar, tiene el potencial para democratizar la justicia. Y esto es algo que no se suele hablar demasiado. Pero hoy día, básicamente, salvo que tengas privilegio de pobreza, pero si te deben una suma inferior a 5 millones de pesos, eso es completamente incobrable. claro, No puedes demandar por menos de 5 millones de pesos. Y la gente normal tiene problemas jurídicos por menos de 5 millones de pesos. claro. Y eso no basta para que tú contrates a un abogado. Te va a salir más caro el abogado que el pleito. Ujú, Es decir, hay una inmensa área que está de alguna manera desnuda de protección jurídica. Toda la gran clase media. Este tipo de tecnologías pueden acercar el derecho a las clases medias. Por ejemplo, cuando vino el estallido social, un tema, una leitmotiv del estallido era la idea de un abuso generalizado, un abuso. Bueno, y claro, ¿qué puedes hacer si una multitienda te tima, no sé, una cifra como 200.000 pesos? Que es importante, ¿eh? Pero que nadie vaya a demandar por ella. Es imposible demandar por ella. ¿Qué sí, haces? Te tragas el abuso. ¿Qué haces si una compañía te malcobra una cantidad pequeña de dinero? Pues te tienes que tragar el abuso. ¿Qué haces si, de alguna manera, el ciudadano común y corriente hoy día está fuera del amparo del derecho? El potencial de estas tecnologías es justamente proteger al ciudadano común, al hombre de a pie, a la inmensa clase media que compone la mayoría de los chilenos. Y esa es su potencia. Por ejemplo, hay un experimento que, bueno, lo habían anunciado para el 2020, pero bueno, se ha ido postergando y postergando y postergando. A ver si este año 2023 sí sale. El famoso juez algorítmico de Estonia. Estonia lo que planean es someter todos los casos de mínima cuantía, esto es los casos de menos de 7.000 euros en Estonia, a un procedimiento automatizado, de cuyas resultas tú puedes apelar ante un juez humano. Esto no es una mala idea. Un procedimiento fácil, automatizado, sin necesidad de recurrir a abogados o con costos legales muy pequeños, podría ser la solución para muchos litigios que hoy día simplemente no tienen cobertura jurídica. No te diré una desventaja, te voy a decir un peligro. Hay un peligro evidente en el problema del sesgo. ¿Qué es lo que pasa? Como te comenté hace un rato, las redes neuronales se entrenan y se entrenan con datos. Y los datos no son limpios. Los datos revelan lo que nosotros hacemos. Si tu sociedad tradicionalmente ha discriminado a las mujeres, tu modelo aprenderá a discriminar a las mujeres. Si tu sociedad ha discriminado a minorías étnicas, sexuales o las que quieras, tu modelo que se ha entrenado con los datos de esa sociedad aprenderá a discriminar también. Ahora, con un añadido. El añadido es el siguiente. Una persona muy malvada en 1950 podía discriminar a 5 o 10 personas al día. Un algoritmo completamente neutro, sin ninguna mala intención, puede discriminar a 10.000, 20.000, 100.000 personas en un día. El daño puede ser mucho más grande. claro. De hecho, hay un peligro serio de reetnificación de la pobreza en nuestro país si es que estas tecnologías no son domadas. ¿Y qué me refiero con domadas? Me refiero con que se auditen, con que tengan, porque, ojo, quienes las emplean tampoco quieren ser malas personas, no quieren discriminar al mundo, pero que se auditen, que tengamos certificados, un mecanismo de certificación, ojalá proveído por una entidad semipública o pública, que certifique que un algoritmo no contiene riesgos, no contiene este tipo de sesgos.
¿Podemos hacerlo? Sí, hay mecanismos estándar para auditar hoy en día. No estamos como hace 3 años atrás, donde realmente se sabía poco qué es lo que se puede hacer. Hoy día hay mucho que se puede hacer. En la medida en que tengamos una conducta responsable respecto a la creación y empleo de estos algoritmos, esto puede traer grandes ventajas. Si no la tenemos, bueno, tendremos problemas. Generalmente se menciona un peligro, otro peligro, que es el peligro del desempleo tecnológico. Este peligro del desempleo tecnológico, mira, se lo inventó John Maynard Keynes por allá por el año 1930, que publicó un artículo que van a ser nuestros nietos, creo que se llama, estoy citando de memoria. Y en ese artículo planteaba que si la tecnología seguía avanzando, nuestros nietos a lo mejor se quedarían sin empleo. En la década del 60, cuando hubo un serio intento de crear tecnologías de inteligencia artificial, de hecho todas las tecnologías actuales son inventos de la década del 50, 60. Hubo de hecho una comisión, la famosa Comisión Triestamental, que en Estados Unidos, que creada por orden del presidente Lyndon Johnson, que intentó establecer si es que había realmente un peligro de desempleo tecnológico. Y concluyeron que no, no de momento. Hoy día probablemente no quedemos desempleados por el uso de máquinas, pero eso no significa que debamos quedarnos tranquilos. No no es que los seres humanos vayamos a ser inútiles, pero hay trabajos que se van a volver imposibles, o sea, absurdos de realizar. De momento es una mala idea. Creo, a ver, yo sé que, por ejemplo, la Corte Suprema, digamos que jugueteó con la idea de utilizar en derecho de familia por el gran volumen de causas mecanismos de inteligencia artificial. Pero la Corte Suprema ha obrado muy bien esto, por cierto, no tengo nada más que admiración por su trabajo. De hecho, ellos mismos exploraron la posibilidad y no lo hicieron. ¿Por qué? Justamente por el problema de los sesgos que puede tener un modelo entrenado en datos sesgados. En este sentido, creo que esas son probablemente las áreas donde yo los aplicaría al último, cuando ya tienes la tecnología muy afianzada. ¿Dónde deberíamos aplicarlo? Por ejemplo, en consumidor. Hoy día tenemos a consumidor radicado en policía local. Sí. Es muy útil. Deberíamos intentar establecer los problemas de consumo, mecanismos de resolución de conflictos automatizados que después puedan ser reclamados ante un juez en persona, ante un juez de policía local, por ejemplo. Pero muchas veces estos conflictos se solucionarían mucho antes, más rápidamente, creo. Creo que no. O sea, creo que muchas. Bueno, y todo depende de cuánto tiempo juzgamos necesario. O sea, a ver, yo tengo casi 50 años, digamos, de que me quedan 20 años de vida útil como jurista, y digamos, creo que razonablemente en los próximos 20 años no vamos a ver un reemplazo total de los seres humanos, pero sí vamos a ver profesiones que desaparecen y otras que se crean. En un futuro más largo, bueno, mira, tal vez. En todo caso, hay un valor en el trabajo humano, por ejemplo. A pesar de que cualquier compañía puede producir hoy día tazones, fíjate que eso no ha hecho que las tazas que se hacen en, qué sé yo, en Quinchamalí o en Pomaire decaigan en valor. Al contrario, el trabajo artesanal, el trabajo del artesano, del ser humano, que se nota, ese juego entre mano y fuego, eso tiene un valor propio. Aunque haya música envasada, no deja por ello de haber músicos. Y de hecho, que un músico toque tiene también un valor propio. El directo tiene un valor propio. Difícil. Yo creo que necesariamente lo importante va a ser el elemento efectivamente humanista de la formación jurídica, para ambos, tanto para el abogado como para el juez. Lo que vamos a necesitar para administrar justicia bien y para ganar litigios también es humanismo. Necesitarás alguien que sepa más filosofía, no menos, que sepa más historia, no menos, que pueda comprender más profundamente las instituciones, no menos. Porque para el trabajo
automatizable, ya vas a tener un modelo, un algoritmo.